Francisco estaba en la sala del hospital esperando que le dieran una explicación. Ya tenía muchos años intentando tener un segundo hijo y a pesar de que amaba a su pequeñita, en su corazón siempre esperó que un varón caminara a su lado para que juntos manejaran la empresa de la familia. El hombre tenía casi 40 años y sentía que el tiempo de ser padre nuevamente ya se le estaba acabando. Cuando por fin llegó su turno, el doctor vio sus exámenes de fertilidad y le dio una noticia que nunca esperó. Señor Francisco, lamento decirle que los análisis médicos los hemos repetido varias veces y en múltiples ocasiones nos ha dado el mismo resultado. Usted siempre ha sido estéril, por lo que nunca podrá engendrar hijos propios. El hombre no lo podía creer y sintió cómo su mundo se derrumbaba pensando que todos esos momentos de felicidad que pasó al lado de su querida hija solo fue una treta planeada por su esposa, quien le había sido infiel. Invadido por la furia y con lágrimas en el rostro, condujo a su casa donde se encontraba ella. Por el camino recordaba esos momentos hermosos donde su supuesta hija dio los primeros pasos y cuando por las noches la arrullaba en sus brazos. Al llegar a casa su cuerpo temblaba. No podía esperar por saber qué excusas le daría su esposa. Mientras caminaba a la habitación principal, la locura se apoderó de él, haciendo que perdiera la razón y olvidara sus principios. Por lo que Francisco enfrentó a aquella mujer, quien al verlo supo que la habían descubierto, pues el rostro de ese hombre lo decía todo. La discusión y los gritos hicieron que la pequeña Mayra sintiera temor y se refugiara en su cuarto. Ella se tapaba los oídos, pero era imposible no escuchar los alaridos en ese momento. Mayra rogaba para que todo terminara, cuando de pronto escuchó como algo se rompió y todo quedó en silencio. Esto hizo que la jovencita se preocupara y mientras pensaba lo peor se dirigió a la habitación de sus padres, donde se encontró con una escena que la dejó tullida. Ella al entrar pudo ver cómo su madre se encontraba tendida en el suelo y su padre lleno de enojo le gritaba: «Todo es tu culpa, tú no eres hija mía». En esos momentos, la pequeña pudo escuchar el sonido de unas sirenas que cada vez se aproximaban, y al mirar por la ventana vio cómo los funcionarios del Estado rodeaban su casa e irrumpían en el lugar. Mayra no entendía qué estaba sucediendo y por qué su madre no se levantaba del suelo. Pero pronto presenció cómo los oficiales se llevaron a su padre y con una manta negra cubrieron a su mamá. En ese instante la pequeña rompió en llanto mientras gritaba y buscaba la manera de ver a su madre, así fuera por última vez. Los agentes trataron de calmarla, pero la desesperación de la pequeña hacía que fuera casi imposible. Mayra, al quedarse sin familia, terminó siendo trasladada a un orfanato, donde las instalaciones no eran adecuadas para ningún pequeño. Y debido a que el país se encontraba saliendo de una dificultad financiera, el personal del lugar no estaba recibiendo sus pagos y cada día perdían la sensibilidad con los pequeños. Mayra era una pequeña quien había tenido que presenciar unas escenas que quedaron en su mente para siempre y sumida en una gran depresión. Ella cada día intentaba comunicarse con sus tíos y su abuela, pero estos, al saber la verdad, nunca se aparecieron por ese horrible lugar. Y como su madre era una inmigrante, a la pequeña nunca la pudieron contactar con la familia de la mamá.
Mayra no comprendía cómo después de que le dieran tanto amor y cariño, ahora todos se habían olvidado de ella. La pequeña le pedía a Dios que no la dejara sola y que por favor la ayudara, pero los días fueron pasando y la esperanza de salir de aquel lugar se fue perdiendo junto con sus ganas de vivir, pues ésta tenía 9 años y con frecuencia observaba las parejas que llegaban al lugar queriendo darle un lugar en su familia a uno de los pequeños. Pero como ella era mucho mayor que sus compañeros, nunca era elegida. Con el paso del tiempo, la pequeña se enfermaba a cada rato y las enfermeras del lugar ya no querían atenderla. Esto hacía que su aspecto fuera cambiando, luciendo cada día más acabada y disminuyendo las posibilidades de que una familia la acogiera y le diera el hogar que tanto deseaba. A pesar de los malos tratos que vivía a diario, Mayra siempre tuvo fe y todas las noches antes de dormir le pedía a Dios para que le consiguiera un lugar donde la amaran de verdad. Mucho tiempo después, cuando la pequeña ya había perdido las esperanzas, una tarde un señor que no había avisado su visita golpeaba la puerta de aquel lugar. La pequeña, como era de costumbre, observaba por la ventana de quién se trataba, pero desde ese lugar pudo notar que aquel hombre no parecía alguien bueno, pues su voz era muy desafiante y su rostro no le daba confianza en absoluto. La directora del lugar recibió a don Rubén. Esta le explicó los trámites a seguir para que llevara a cabo el proceso de acoger a uno de los pequeños, y el hombre con una voz desafiante dijo: «No entiendo por qué tantas tonterías para poder adoptar a un pequeño. En 2 meses estaré de vuelta con absolutamente todos los papeles y espero que ya no me pongan más trabas». Mayra, quien estaba muy cerca de donde estos se encontraban conversando, pudo escuchar lo desafiante y grotesco que era ese señor. Pero como nadie nunca se fijaba en ella, al momento de elegir no se preocupó. Lo que la joven no se esperaba era que en esos días cada uno de sus amigos terminaran teniendo una familia, por lo que cada vez eran menos en ese lugar. Ella, a pesar de que era rechazada casi todos los días, le pedía a Dios porque sus amiguitos fueran muy felices al lado de sus nuevos padres. Cuando finalmente 2 meses pasaron, el hombre se presentó en el establecimiento y Mayra se dio cuenta que solo quedaba ella en ese lugar. La directora del orfanato revisó los documentos, cerciorándose que todo estaba en orden, por lo que le presentó a la pequeña Mayra a don Rubén, quien estrechó su mano y le dijo: «Juntos nos divertiremos mucho y con el tiempo aprenderás a decirme papá». Mayra estaba muy asustada. No entendía cómo su sueño de que alguien le diera un hogar se había convertido en un completo desastre. Esta lloraba mientras en una mochila metía sus pocas pertenencias, pensando que Dios no la escuchaba y temiendo por su futuro. El hombre frente a la directora aparentaba no ser malo e intentaba cuidar de la pequeña mientras estaba en el establecimiento, ayudándola a subir al auto y tratándola con mucha amabilidad. La jovencita de camino a su nueva casa temblaba, pues el hombre no le dirigía ni una sola palabra y este hacía como si ella no estuviera en el mismo lugar. La intriga de la joven crecía a cada segundo, viendo que ya habían pasado la ciudad y que se adentraban al campo. De pronto pudo ver que se acercaban a una casa un poco vieja y descuidada, que estaba en medio de un bosque. En ese momento don Rubén le dijo: «Hogar, dulce hogar, es momento de que conozcas tu nueva casa».
Mayra no lo podía creer, cómo aquel lugar tan horrible que parecía estar cayéndose iba a ser su nuevo hogar. Por su cabeza pasaban muchas cosas, pero ésta se decía a sí misma que debía estar preparada para que en cualquier momento pudiera salir corriendo. Don Rubén cargó su mochila y le dio la bienvenida disculpándose por el desorden. Este la condujo a una habitación con poca luz, donde le dijo que le daría una sorpresa. Mayra caminó indecisa mientras se decía que debía salir de inmediato de esa casa, pero unos segundos antes de que ésta emprendiera una carrera, Don Rubén sacó de su espalda un pequeño oso. Se llama Pacho y este acompañó a mi esposa antes de dejarme solo. Ahora quiero que te proteja y te acompañe. Perdóname por no ser muy expresivo, pero llevo mucho tiempo solo y espero que no tengas temor de mí. Yo cuidaré de ti, pequeñita. Mayra no sabía qué decir, arrepintiéndose de sus pensamientos, ya que no se esperaba que ese hombre fuera alguien bueno. Ella entre dientes agradeció por el significativo regalo, viendo cómo don Rubén se marchó a hacer la cena, por lo que pensó en darle una oportunidad a aquel señor quien al parecer quería ganarse su cariño. En esos días, la pequeña se fue abriendo con el hombre, quien era un estupendo chef y a la pequeña le encantaba lo que cocinaba. Juntos embellecieron la casa y pasaban horas en ese inmenso jardín trasero para sacarle provecho a las buenas tierras. 6 meses pasaron y Mayra por fin supo lo que era ser feliz, aprendiendo a no juzgar un libro por su portada, pues don Rubén se convirtió en un gran padre y ella le devolvió las ganas de vivir a aquel hombre. Pero un día, unos fuertes dolores de estómago no permitieron que la pequeña se pudiera levantar de cama. Don Rubén, muy preocupado, la llevó al hospital donde los médicos la intervinieron de emergencia. Al hacerle muchos exámenes médicos, estos determinaron que tenía un extraño bulto en el estómago y una biopsia reveló que la pequeña tenía un cáncer desarrollado en el área abdominal. Don Rubén no lo podía creer. Cuando por fin había encontrado la felicidad después de la partida de su esposa, esa terrible enfermedad podía arrebatarle a la luz de sus ojos. El médico a cargo le comentó los pasos a seguir para iniciar el tratamiento de quimioterapias y dándole a conocer las grandes sumas de dinero que conllevaba, el hombre se preocupó, pero a este no le importó gastarse todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria con tal de salvar a su amada Mayra, quien cada día se notaba más débil en aquella cama de hospital. Don Rubén nunca se apartó de la pequeña. Él siempre trató de estar a su lado en todo momento. Los días iban pasando y eran pocos los que Mayra podía despertar, pero al hacerlo siempre vio a su padre y éste le decía: que nada nunca te derrumbe, siempre tienes que salir adelante, mi princesa. Las palabras, junto con el apoyo de Rubén, le dieron fuerzas a la pequeña, quien poco a poco fue venciendo la enfermedad. Mayra veía el amor y la preocupación que su padre tenía en esos momentos, donde ella decaía. Gracias a Dios, después de 2 largos años de luchar con esa enfermedad, a la joven no le quedó rastros de ningún tumor en el cuerpo, por lo que pudo volver a su vieja casa con su padre, quien todos los días le demostraba que le amaba. Don Rubén no quiso que Mayra se quedara sola y sin estudios, así que éste la apoyó para que fuera una profesional, por lo que la pequeña terminó yendo a la escuela donde culminó la secundaria. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, esta dijo que quería ser doctora.
El hombre, quien ya no tenía ahorros y su pensión apenas le alcanzaba para comer, no tuvo otra opción que hipotecar su casa, junto con sus tierras, para que Mayra fuera a la universidad. La jovencita le pagó con mucha dedicación en sus estudios y muy buenas notas. Don Rubén todos los días salía de su hogar a trabajar con un ardiente sol para poder pagar aquel préstamo y su hija pudiera lograr sus metas. Mayra estaba tan enfocada en su carrera que eran pocas las veces que llamaba a su padre, pero su lazo era tan fuerte, por lo que el hombre entendía su situación de estudios y se conformaba con saber que su muchachita tan solo la llamaba 2 meses al mes, donde se convertía en el hombre más feliz del mundo al saber que la joven era la primera en la clase y que había un jovencito de muy buena familia que la cortejaba y de quien estaba perdidamente enamorada. Así pasó mucho tiempo, y cuando Mayra se encontraba en las prácticas de su último año de estudios, se destacó por ser muy caritativa y amable con sus pacientes. Allí conoció al señor Alcides, quien llevaba mucho tiempo esperando por un trasplante en aquel lugar y ya había perdido las ganas de vivir. El hombre, sin esperanza alguna, no quería aceptar ningún tratamiento, pero la constancia junto con los buenos tratos de la muchacha hicieron que se llenara de vida y aceptara los tratamientos que le darían la oportunidad de tener más tiempo para poder esperar el trasplante. La labor de la joven fue reconocida en el hospital y por los familiares del señor Alcides. Mayra estaba muy emocionada. El momento de su graduación también sería muy pronto, por lo que llamó a su padre para contarle que todo su esfuerzo no fue en vano y que le había reservado un lugar en primera fila para que juntos recibieran el título por el que los dos se habían esforzado. Don Rubén se encontraba muy orgulloso de su hija, pero con el paso de los años y el fuerte trabajo de campo, su visión ya no era la misma. Así fue como el gran día llegó. La ceremonia comenzó y don Rubén no se aparecía por ningún lado. Mayra tenía un mal presentimiento y su intriga cada vez la ponía más nerviosa, pues tenía muchos años sin ver a su padre y le parecía muy extraño que se perdiera de ese momento en donde ella pudo tener entre sus manos el documento que la hacía una profesional. La jovencita lo llamó muchísimas veces, pero este nunca atendió el teléfono, por lo que al recibir el título solo pudo ver una silla vacía. Esta no se explicaba qué estaba pasando y por qué su padre no había estado en uno de los momentos más importantes de su vida. Mayra no quiso salir a celebrar con su novio ni con sus amigos, pensando que don Rubén estaba molesto y no quería ir a su graduación. Esta se puso a pensar que se había enfocado mucho en sus estudios y no le brindó la atención que se merecía su padre, ya que nunca más lo fue a visitar a la antigua casa en donde se encontraba, entendiendo por qué tal vez no quiso asistir a su graduación y dándose cuenta de su ingratitud. En ese momento su teléfono sonó con insistencia. Al atenderlo, un oficial le dio la noticia de que su padre había tenido un accidente donde su cerebro se había visto comprometido, por lo que era necesario que fuera al hospital. Mayra no lo podía creer. Después de tantos años, otra vez quedaba completamente sola en este mundo. Inmediatamente llegó al lugar en donde mantenían a su padre conectado a unas máquinas. La pobre entró en una gran depresión y ésta firmó los documentos para que los órganos de su padre pudieran salvar otras vidas, y como pudo le dio
al apropiado. Su novio siempre estuvo allí para apoyarla, pero la persona más importante de su vida se había ido y su recuperación emocional fue muy tardía, por lo que demoró en ejercer su carrera. 3 años pasaron para que Mayra intentara salir adelante. Con mucho valor, volvió a los hospitales y a dar lo mejor de sí, como su padre hubiera querido que lo hiciera. Fue así como un día su novio le dio una sorpresa muy inesperada. Este le propuso matrimonio de la manera más espectacular que ella hubiera imaginado, planeando así una ceremonia y una pequeña reunión con los familiares más cercanos. El día de la boda por fin llegó, pero Mayra no tenía quien la llevara al altar. En ese momento, no pudo dejar de pensar de que a su padre le hubiera encantado estar allí junto a ella. Pero algo inesperado ocurrió en ese momento. El señor Alcides, aquel paciente que ella había tenido hace tantos años, se apareció justo frente a ella, más sano que nunca. Algo que extrañó completamente a la joven, pero este se le acercó y le dijo algo que la dejó de piedra. «Jovencita, tú me has devuelto las ganas de vivir y tu padre me dio el trasplante que me salvó la vida, por lo que si me lo permites, quisiera acompañarte en el momento más importante de tu vida». Pues sé bien que él lo hubiera querido así, y aunque no puedo reemplazarlo completamente, quiero que sepas que podrás contar conmigo siempre. Mayra rompió en llanto agradeciendo la bondad de don Alcides y caminó rumbo al altar de su brazo, sintiendo que era su padre el que iba junto a ella. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la próxima reflexión. Bendiciones.